Estamos parados. Fue precisamente el titular de la CGT, Hugo Moyano, quien hoy muy temprano decía que hay que acompañar a la presidenta con la continuidad de este modelo. Entiendo que Hugo ya nos está escuchando a través de la línea telefónica. Hugo Moyano, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno, acá consternados, queriendo saber su reflexión respecto de estas horas que usted está viviendo, habiéndolo visto tan cerca en estos últimos años del modelo de Néstor Kirchner y de la continuidad del mismo, ¿no?, de la presidenta. Sí, realmente fue un golpe muy duro. Pero yo creo que no solamente aquellos que estábamos cerca y que colaborábamos con la tarea que venía realizando el gobierno, sino para muchísimos argentinos, porque como bien escuchaba, creo que le escuchaba a Mónica decir la Sí. trascendencia de este hombre, ¿no es cierto?, además de los cargos que tenía, evidentemente es una pérdida política muy grande. Pero además yo estoy convencido que inclusive, bueno, hoy en día, frente a una muerte todo el mundo se conmueve, sea quien sea, ¿no es cierto? Seguro. No es necesario estar cerca, sino toda la sociedad, porque como seres humanos nos tiene que conmover una muerte. Pero yo decía que es tan trascendente la tarea que hizo Kirchner, más allá de las formas que algunos no compartían, pero es muy trascendente el fondo de la política que llevó adelante. Comencemos, por ejemplo, con la reducción de la deuda externa. Todavía no hemos tomado conciencia los argentinos de lo que significó la reducción de la deuda externa en más de un 70%. Y esto se pudo lograr justamente por el empecinamiento, por la decisión política, por la fortaleza que tenía este hombre en aplicar este tipo de decisiones, ¿no es cierto?, y llevarlas adelante. Yo creo que en un periodo no muy lejano, hasta la misma oposición va a comenzar a reconocer este tipo de actitudes. Y bueno, y poner en funcionamiento una política económica que permitió no solamente poner, reiterando, en funcionamiento la economía, sino haber acumulado lo más alto en la historia de nuestro país de las reservas del Banco Central, el haber acumulado 51.000 millones de dólares. Es trascendente esto, Sí. es importantísimo. Y bueno, y después muchas otras cosas más, ¿no es cierto?, que realmente nos ha posibilitado a los argentinos haber recuperado la iniciativa nacional. No nos olvidemos que no hace mucho tiempo, cuando venía un hombre, una persona del Fondo Monetario Internacional, a lo mejor no era un cargo de lo más alto, se le rendía pleitesía, porque dependíamos exclusivamente de las decisiones del Fondo Monetario Internacional. El gobierno de Néstor Kirchner, a través de su figura, recuperó esa iniciativa nacional. Hugo, después de los gobiernos de Perón, ¿es el kirchnerismo el que más le ha dado o más le ha devuelto a los trabajadores? ¿Así se lo va a recordar a Néstor Kirchner? Yo creo que sí, porque, fíjese, yo lo decía en otro medio hoy, que Kirchner nos devolvió un instrumento fundamental que para los trabajadores es importantísimo, que son las paritarias, que las inventó Perón. Las creó Perón a las paritarias. Y esto ha permitido recuperar el poder adquisitivo de los salarios, aunque todavía falta mucho, como lo hemos reconocido en todos nuestros actos, y inclusive la misma presidenta y el expresidente lo reconocía. Pero eso ha sido importantísimo. Yo creo que, sin lugar a equivocarme, que después del gobierno de Perón, después de Eva Perón, ha sido el hombre que más le dio a los trabajadores, ¿no es cierto?, esa posibilidad de recuperar la dignidad que se habían perdido durante muchos años, ¿no? Sí. Hugo, usted sabe que cuando se habla de usted en estos momentos, se habla de un puntal, de alguien que va a tener que ser muy importante en el acompañamiento, no por estas horas, sino por el futuro que se viene político para la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Usted es consciente de esto? Sí, no, a lo mejor no tanto en la persona, pero sí en lo que uno representa, que son los trabajadores. Claro. Yo creo que hoy tenemos que tener el máximo de serenidad, el máximo de responsabilidad, y tenemos que, justamente a las 15 horas se reúne el Consejo Directivo de la CGT, y es para transmitirle, además de nuestras condolencias a la presidenta, ¿no es cierto?, un respaldo a la gestión que viene realizando, y bueno, y un llamado a todos los sectores, ¿no es cierto?, de tratar por todos los medios de empezar a hablar
de la unidad nacional que, bueno, que en definitiva nos va a servir a todos los argentinos, más allá de las disputas normales que hay, más allá de algunos comentarios que se hacen. Yo creo que es el momento de hablar exclusivamente de la unidad nacional, ¿no? Hablábamos hace un rato, Moyano, de que Cristina probablemente ahora esté conociendo eso que padecen todas las personas que están en el poder, que esa sensación de soledad frente a las grandes decisiones, que tal vez Cristina contó con el privilegio de un compañero que le mitigó esa sensación. ¿Usted cree que ella va a encontrar el refugio donde seguir sosteniendo su proyecto en los hombres que la acompañan, y en tal caso qué función le ve cumpliendo a los dirigentes de otros sectores, los de la oposición, en este momento? Mire, si bien es como usted dice, que imagino que ella sentía en el expresidente un respaldo muy importante por la experiencia, la capacidad y todos los conocimientos que él tenía, pero le puedo asegurar que la presidenta es muy capaz y muy inteligente, que a veces, ¿no es cierto?, me imagino yo, que a lo mejor tomaba decisiones fuera de hablarlo con el presidente. Esto es así, porque ella tenía primero una personalidad fuerte, con mucha iniciativa. O sea, seguramente, como todo ser humano, fundamentalmente cuando se le va uno de los seres queridos, que es su esposo, su compañero de toda la vida, seguramente va a sentir ahí, sin ninguna duda, ¿no es cierto?, esa falta. Pero, y seguramente que en otro también, pero yo confío, creo y estoy convencido que la capacidad de la presidenta le va a permitir seguir adelante. Yo creo que esto está garantizado, ¿no? Hugo, cuando usted se enteró de la noticia, ¿no? ¿Cuáles son las primeras imágenes o fotos que se le cruzaron? Digo, con referencia ya desde el punto de vista humano, de su vida en relación a la vida de Néstor Kirchner. No sé, cuando lo conoció, cuando la última vez que habló con él, ¿qué le pasó? Yo ayer a la tarde hablé con él por teléfono. ¿Ayer por la tarde? Sí, ayer a la tarde, ¿cómo es? Estando en la reunión del partido, hablé con él a la tarde por teléfono. Bueno, y hoy me avisaron un poco antes de que tome conocimiento así a nivel general el deceso del expresidente. Media hora antes más o menos me comentaron. No lo podías creer. Si bien yo lo veía que no tenía el mismo, diríamos, las mismas energías con que se movía al principio, no creí que iba a llegar a esta instancia, ¿no es cierto?, de perder la vida. Pero cuando él en los últimos días se retira al sur y da a entender de que va a cambiar su domicilio, que probablemente se recluya en esa su jurisdicción que fue fundacional en la política, ¿usted tomó en serio esto? ¿Lo relacionó con una conciencia de vulnerabilidad de la salud? ¿O por el contrario lo vivió como, bueno, como un episodio más en esta manera de comunicar tan particular que tenía Kirchner, que no sé, por lo menos desde mi punto de vista y lo que he visto, no dedicaba a otra cosa de la vida que no fuera la política, ¿no? Claro. Mire, cuando aparece digamos, una expresión de esa naturaleza, uno es inevitable, ¿no es cierto?, hacer distintos análisis, ¿no es cierto? Y uno de ellos podría haber sido también que a lo mejor la salud no lo permitía funcionar como él quería. Hace uno todo ese tipo de cosas, las piensa, las comenta, las conversa, pero claro, jamás uno podía creer que podía llegar a esta instancia de perder la vida. Pero mire, hoy me decía algo muy importante el compañero, que era el compañero Pulvato. Sí. Salvando la distancia, Evita, sabiendo que estaba enferma, sabiendo que no sabía cuánto tiempo tenía, siguió luchando, siguió peleando, siguió trabajando para los que menos tienen. Y que de alguna manera, sabiendo que no era su salud ideal, y sabiendo, me imagino yo, los riesgos que se corrían, porque los médicos se los tiene que haber comentado, él siguió trabajando de la misma forma, hasta perder la vida. Entonces, estas son cosas que de alguna manera, más allá de las posiciones que uno tenga, de las cosas que a uno no le gusta o le gustan, creo que son cosas que se tienen que valorar en definitiva. Hugo, usted hace muy poco dijo que la continuidad de este modelo era Néstor o Cristina.
A partir de lo que ha acontecido, ¿es solamente Cristina o se va a abrir el arco político después del lamentable fallecimiento de Néstor Kirchner? Mire, yo creo que no es el momento de hacer esas apreciaciones. Yo creo que ya va a venir el momento, ya van a aparecer a lo mejor los hombres que tengan la aspiración y que se les vea con la capacidad de tener la posibilidad de conducir el país, pero bueno, creo que no es el momento de hablar. Creo que hay que ver cuál es. Yo estoy convencido que la fortaleza de la presidenta la va a seguir manteniendo, pero hay que ver también cuál es en este tiempo el desarrollo que ella va a llevar en el gobierno, ¿no? Bueno, en los últimos tiempos usted estuvo muy cerca al ámbito íntimo de la familia Kirchner, supongo que los habrá frecuentado en algunas situaciones que no son las que habitualmente vemos en los medios. ¿En quién ve a Cristina buscando refugio afectivo, emocional y de contención en este momento en el que por más presidenta en ejercicio que sea, va a necesitar buscar? Es una persona que ha perdido al compañero de toda su vida y al padre de sus hijos. Sí, sin duda, sin duda. Yo creo que en el conjunto de la sociedad, porque los argentinos tenemos una característica, y hoy lo comentamos con un compañero, cuando se pierde un ser querido, uno no los que estamos cerca, sino todos, creo que tiene como una especie de solidaridad con aquella persona que ha perdido un ser querido. Pasó con Nene cuando falleció el hijo. Recuerdo que había alguna, y sin embargo todo el pueblo argentino se volcó en apoyo a Menem en ese momento. Pasó lo mismo cuando falleció Alfonsín, ¿no es cierto? Que eso... prácticamente Ricardito Alfonsín no estaba no estaba en la vida política de lleno, y sin embargo lo rescató y lo reubicó nuevamente en el plano político. Quiere decir que la gente, me parece a mí, que cuando ve que una persona pierde un ser querido, un ser muy cercano, solidariamente se respalda y respalda a esa persona. Y esto creo yo que es lo que puede pasar con la Presidenta de la Nación. Está aquí Paola Juárez, que le quiere hacer una pregunta. Sí, Moyano, quería preguntarle si usted puede evaluar la pérdida para el peronismo, porque recordemos que Néstor Kirchner conducía el PJ, y si la muerte de Kirchner puede significar una unión en el peronismo. ¿Cómo lo evalúa usted? Mire, las pérdidas son irreparables. Y a veces las formas no son compartidas por el conjunto, pero lo interesante es el fondo de la cuestión. Pero de cualquier manera, yo creo que todos los que tenemos la responsabilidad de ocupar cargos altos en el peronismo, como me pasa a mí a nivel nacional, y a muchos otros compañeros, se imagina que hoy he hablado con muchísima gente, y bueno, y creo que la tarea nuestra y la responsabilidad nuestra es bregar por la unidad total del peronismo y en consecuencia también del pueblo argentino, porque creo que lo único que nos va a favorecer a todos los argentinos estando lo más unidos posible, ¿no? Más allá de las diferencias, ¿no? Porque existen y van a seguir existiendo, pero más allá de eso creo que tenemos que hacer el esfuerzo mayor para estar por lo menos la inmensa mayoría unidos, ¿no? En orden a este sentido de la pregunta que le hacía Paola y justamente en relación a lo que usted dice, ¿usted cree que hoy hay reservas, cuando digo reservas positivas para ir en orden a una unidad en un peronismo en el que ha habido enfrentamientos que tienen que ver con cuestiones tan centrales de la vida del país en los últimos años y meses? ¿Hay reservas en esta dirigencia que se ha enfrentado por cuestiones puntuales para encontrar sitios o puntos de unidad en un momento tan crítico donde el que apareció como líder de la última década ha dejado de estar de un minuto para el otro? Sí, mire, yo creo que siempre el peronismo tiene esa reserva. Siempre el peronismo se ha destacado, ¿no es cierto?, en determinados momentos por estar dividido y en determinados momentos por unirse. Yo creo que esa es la responsabilidad que tenemos, y más allá de las cosas que nos hemos dicho de un lado y de otro, tenemos que buscar ese objetivo, la unidad del peronismo que va a traer como consecuencia, imagino yo, por lo menos la unidad de la mayoría del pueblo argentino, ¿no? Que esto es lo que
creo yo que debemos aspirar, debemos bregar y debemos trabajar para eso, ¿no es cierto? Porque Hugo, es el momento. A veces, justamente cuando se pierde un ser con la envergadura que tuvo el expresidente Kirchner, y bueno, todo eso nos llama a una reflexión, y que esto signifique resignar, ¿no es cierto?, ninguna de las posturas y de las ideas que uno ha tenido, ¿no? seguro. ¿Qué es lo que se debería tomar del legado político de Kirchner para que se dé esta continuidad, como usted decía al principio de la charla, en favor de la defensa de lo nacional, bien entendido, y de los trabajadores? Claro, en principio justamente eso, la defensa irrestricta del sentido nacional, porque en los últimos años, creo que lo comentaba al principio hoy, el hecho de haber reducido la deuda es algo que todavía no se ha tomado conciencia de lo que se ha logrado, que muchos de nosotros que estábamos cerca en ese momento no estamos demasiado convencidos que eso se podía lograr. Sin embargo, se logró. Eso es muy importante. Eso le permitió a los argentinos que las generaciones futuras no estén endeudadas, nuestros hijos, nuestros nietos siguen endeudados de la forma que estaban. Y esto lo logró, ¿no es cierto? El hecho de haber recuperado la iniciativa nacional, no nos olvidemos que antes no decidíamos nosotros, decidía el Fondo, decidía el Banco Mundial, y nosotros teníamos que hacer los deberes lo más prolijo posible. Hoy eso desapareció, más allá de que a algunos les guste una medida o no les guste otras medidas. Pero la iniciativa es nacional, es nuestra. Y esto es lo que nosotros tenemos que preservar, me parece a mí, ¿no? Moyano, perdone, disculpe, le quería hacer una pregunta, porque tengo entendido que uno de los motivos de las angustias y estrés de Néstor Kirchner fueron los episodios de la semana pasada, el enfrentamiento sindical que terminó con un muerto, y sé que usted estuvo hablando con él de este tema. Quiero saber si tuvo esa impresión de que estaba muy preocupado. No, eso a todos nos conmovió. Una muerte, sea de donde sea, conmueve a toda la sociedad y lógicamente que a todos nos conmovió. Él también estaba, yo no lo vi después de Sanford, yo lo vi antes de ese episodio, y él me imagino que estaría también de la misma forma que estábamos todos, porque se trataba nada más ni nada menos que un joven militante de un partido que, aunque no expresaba lo que uno expresa, era un joven militante. Creo que esas pérdidas de vida conmueven a todos, y creo que Kirchner también estaría conmovido por eso, sin ningún tipo de duda, ¿no? Bueno, Hugo, muchas gracias. Sí, hoy a las 3 de la tarde, entonces, la convocatoria de la CGT. Bueno. Sí, a las 3 de la tarde nosotros. convocó la Confederación General de Trabajo a una reunión. Vamos a tomar contacto ahora con el Aeroparque Metropolitano. Está Carlos Estrione, estaba dando cuenta de que parten aviones con destino al sur, están llevando a funcionarios, a dirigentes. ¿Qué está pasando ahora, Carlos? Mónica, el último funcionario que llegó aquí fue el ministro de Justicia y Seguridad, Julio Lac, junto con la ministra de Defensa, Nilda Garré, y pocos minutos después, un avión fletado desde la ciudad de Córdoba de la Fuerza Aérea Argentina arribó a este sector militar del Aeroparque y está esperando. Es un avión Fokker de una capacidad aproximadamente de unas 100 personas, entonces lo que estamos esperando es que todos los ministros, funcionarios, algunos periodistas que van a viajar hacia el sur terminen haciéndolo en este avión que estamos viendo ahora en pantalla. Carlos, llegó hace aproximadamente unos 10 minutos. Sí, Mónica. ¿Están viajando muchos periodistas en los aviones oficiales también? ¿Has visto subir a gente de prensa o solo funcionarios? No, en este avión que está fletado ahora, en este avión van a viajar también algunos periodistas que van a estar cubriendo esta noticia tan trágica. Pero sí, es el primer avión que va a trasladar periodistas también hacia el sur, junto con varios funcionarios de la primera y segunda línea del gobierno de nuestra presidenta Cristina Kirchner. Bueno, muchas gracias. Sí, hay que decir que Calafate es un destino turístico que tiene una enorme frecuencia de vuelos. No sé si precisamente en esta época del año, pero entiendo que sí, que ya está a esta altura del año hay una frecuencia muy sostenida de vuelos al sur, así que seguramente los vuelos de línea que en general parten ocupados por extranjeros, ¿sí? Están todos los circuitos que se proponen a los turistas que llegan al país, probablemente algunos de esas plazas empiecen a ser ocupadas por periodistas y gente de prensa que llega a este sitio que para los